Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. El nombre de la iglesia. Lo más común es ir por la calle y ver distintas iglesias, cada una con un nombre particular que la identifica. Un nombre que les da una identidad y suele determinar una unidad de creencias en muchas ocasiones. Lo cierto es que no aparece un nombre como tal dentro de la Biblia que sea el único, que se deba utilizar como si de un rótulo o una marca empresarial se tratara. Lo que sí encontramos son designaciones de pertenencia, es decir, formas de identificarse con el propietario, como si de un apellido habláramos. O sea que esta designación hace referencia más a una familia que a una organización como hoy en día se suele apreciar. Todos sabemos que familia y organización no son lo mismo en su esencia. Entonces, ¿cómo se refiere la Biblia a la iglesia? Lo cierto es que la Biblia se refiere de distintas formas a la iglesia. Entre ellas encontramos, primero, los del camino. Esta expresión hace referencia a lo que predicaban los primeros cristianos, ya que anunciaban que Jesús era el camino, como él lo dijo en Juan 14:6. En Hechos 19:23 se dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, siendo esta una referencia al grupo de cristianos en Éfeso. Número 2. Los nazarenos. Este término hacía referencia a la ciudad de Nazaret, de donde era Jesús, y la gran mayoría de sus discípulos principales, o al menos era una de las ciudades más relevantes de Galilea, de donde eran los discípulos. Al ser la iglesia seguidora de Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno, muchas veces se le asoció con este nombre. En Hechos capítulo 24, versículo 5, se dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Número 3. El cuerpo de Cristo. Esta expresión de Pablo a la iglesia en Corinto hacía referencia a la función que cada uno de los miembros realiza en la comunidad, poseyendo cada uno una función distinta. Era una comparación entre la función de la iglesia y la de un cuerpo, pero también se aclara a quién pertenece el cuerpo. Primera carta de Corintios capítulo 12 versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. En Efesios capítulo 1 versículo 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Número 4. La iglesia de Dios. Nuevamente el nombre habla acerca de una pertenencia debido a que la iglesia fue planificada por Dios y Dios envió a su Hijo a morir a la cruz para establecer la iglesia. Además de hacer referencia a la prédica de Jesús cuando él anunciaba el reino de Dios. A la iglesia se le llamó también iglesia de Dios. Primera carta de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Número 5. Reino de Dios. Siendo una expresión que utilizaba Jesús al predicar y siendo la iglesia el cumplimiento de ese mensaje de Jesús, a la iglesia también se le llamó el reino de Dios. Romanos capítulo 14 versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Número 6. La iglesia del Dios viviente. Esta designación es similar a las dos anteriores, reino de Dios e iglesia de Dios, pero se agrega la idea de viviente. Esto debido a que la designación ocurre en un entorno más helenístico, como es el de Éfeso, y se buscaba aclarar a qué Dios se adoraba por los miembros de la iglesia. Entonces se afirma que es al Dios que tiene vida, dando por sentado que todas las divinidades de Éfeso carecen de esta vida, como la diosa Diana. Primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: ¿para qué?
Si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Número 7. Iglesia o iglesias de Cristo. Esta designación es similar a algunas de las anteriores, con la diferencia de referirse a quien pagó con su sangre como el propietario de la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 16 dice: Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Este texto nos hace pensar que Iglesia de Cristo no era una designación poco común, ya que muchas comunidades cristianas se llamaban a sí mismas de esa forma. Hemos apreciado unos cuantos ejemplos, pero hay algunos más dentro de la Biblia. La Biblia no nos habla de una designación exclusiva y única para la iglesia. Lo que sí se nos dice es que cada designación, cada nombre que la iglesia recibe o se adjudica, siempre hace mención de quiénes son y a quién pertenecen. Por ende, la iglesia siempre debe dar razón de su identidad en su nombre. Iglesia de Cristo, que suele ser muy utilizada por muchas iglesias, identifica a la comunidad y a quien pagó el precio por ella, haciendo referencia a lo que la comunidad del primer siglo decía al llamarse parte de la familia de Cristo o de Dios, proporcionando una identidad divina o espiritual. Quiero terminar con lo siguiente. No importa el nombre que lleve una comunidad de fe o una comunidad que se llame cristiana. Lo que importa es la esencia de esta, si sigue la doctrina de Cristo, de los apóstoles y por ende la doctrina bíblica. El nombre no nos hace espirituales, pero permanecer en la verdad sí nos hace más espirituales y por ende miembros de la iglesia establecida por Cristo Jesús. Entonces, de nada sirve un rótulo o un nombre si no se sostiene la doctrina de Cristo como una práctica de aquella comunidad cristiana. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu